La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza la digresión. Hola de nuevo, bienvenidos a este podcast. Mi nombre sigue siendo Alejandro Piña y el día de hoy me gustaría tratar una pregunta que usualmente recibimos no necesariamente los escritores, pero sí aquellos que tienen la profesión de escritor, por así decirlo, y, y no tanto el oficio, ¿no? Es decir, aquellos que fueron a la universidad con la intención de estudiar esa cosa, estudiar literatura. Eh, ¿A qué se dedican estas personas? Y sobre todo también qué es lo que uno estudia, qué es lo que se aprende allí. Y realmente eso puede servir para algo fuera de lo evidente, pues, ¿no? Que es leer libros. Bueno, la respuesta de entrada es sí. Sí sirve para varias cosas y te permite ser una persona un poquito más plural. De pronto hay algunas profesiones que son tan específicas que realmente es difícil hallarles un ámbito fuera del que les es propio. Pienso en dos de las más antiguas carreras profesionales que existen. Creo que nacieron incluso con la misma idea e institución de la universidad. Me refiero, por supuesto, a la medicina y a las leyes. Es difícil pensar a un médico siendo útil en una agencia publicitaria, ¿no? O por otro lado, pensar en un abogado que pudiera, a la inversa, ¿no? Llegar a una operación y tener algo que ver, ¿no? Evidentemente hay puntos de encuentro siempre, ¿no? Existen leyes que norman la manera en la que se debe de conducir uno en un quirófano, por ejemplo, y existen consecuencias legales también al respecto. Y también hay médicos en todos lados, ¿no? Da igual en qué lugar estés, pero la idea siempre es una, es fija, ¿no? En el caso de la literatura no es tan claro, creo yo, ¿no? Si uno dice administración de empresas, bueno, el ámbito ya está aclarado en el nombre. Trabajamos en empresas y lo que quiera decir administrar, eso es lo que hacemos, ¿no? Pero cuando uno dice que estudia letras, exactamente qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces vamos haciendo pues un establecimiento de la idea central desde mi perspectiva. Aquella persona que estudia letras, sobre todo aprende que la lectura es una actividad. ¿En qué sentido? Puede ser una actividad en muchas dimensiones. Puede ser una actividad recreativa, que es como la mayoría de la gente disfruta la lectura. Puede ser una actividad de protesta. Puede ser una actividad capaz de transformar a un individuo. También puede ser una actividad que se vuelva una herramienta para leer no solo los libros, sino cualquier hecho humano. Y este último aspecto es realmente el que hace valiosa el estudio de la literatura. Ser capaz de entender que la lectura como actividad, eh, en el sentido como contrario a lo pasivo, ¿no? A la pasividad. La lectura realmente no es un hecho pasivo y eso es algo que hay que entender de entrada, pues, con respecto a los libros. La lectura es un hecho activo, de allí que se trate de una actividad, ¿no? Puedes estar tirado en un camastro, puedes estar tirado en una hamaca, en una silla súper cómoda, una de estas Acapulco, que yo acá tengo un par y es donde me gusta leer. Y sin embargo, a pesar de estar ahí como una morsa, de todas maneras se trata de una actividad, en el sentido de ser un agente. Uno establece un diálogo con el libro y el diálogo es mutuo, pues no es un monólogo mío con el libro, es un diálogo con el autor y con las ideas que plantea allí, ¿no? Ahora bien, eso suena muy bonito, ¿no? Decir que la lectura es una actividad y que eso es lo que se aprende. Eh,
Pero bueno, eso no es el tema central, ¿verdad? De qué es lo que se aprende cuando se estudia letras. Me gustaría ver también qué tan amplio puede ser estudiar la literatura, ¿no? Que tal vez sea una idea que no hayas considerado antes de ahora. De entrada vamos a asumir un hecho, ¿no? Que es que yo que estudié esa cosa y que además soy escritor, disfruto muchísimo la lectura e incluso si me dedicara, no sé, le pido a un médico y a una enfermera que me receten así como una dieta que pueda yo conectarme vía intravenosa y jamás tengo otra vez que preocuparme nuevamente por comer. O sea, no voy a perder tiempo en comer ni en tomar agua. Jamás voy a volver a ver a nadie en mi vida. Voy a estar encerrado completamente para siempre leyendo libros. ¿Con qué velocidad? La que tú quieras. Supongamos que soy capaz de leer lo más rápido que sea humanamente posible. Incluso puedo llegar a leer 2, 3 libros al día, tal vez 4, si me dedico exclusivamente a eso y ya nada más me queda dormir. Eso sí va a ser difícil de solucionar de manera química o con una intravenosa o con cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, descontando la parte de dormir, me dedico exclusivamente a esto todos los días del resto de mi vida. Y aún así, seré incapaz de leer todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. Es decir, estoy en una tarea, estoy en una labor que no voy a poder terminar jamás. Y no solamente yo, nadie jamás la va a poder terminar. Y no solamente eso, ni siquiera va a ser capaz de leer los libros escritos en el idioma que estoy hablando ahora, que es el español, ¿no? Actualmente existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo. De esas 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, no todas tienen literatura por escrito. Pero, breve paréntesis, digresión cultural, realmente todas tienen literatura. Es difícil que no exista la literatura en un espacio, ¿no? Todos tienen historias que contar y cualquier cultura, si se va a definir como tal, tiene también una gran dependencia en su constitución, llamémosle, como dice un tal Castoriadis, un filósofo, eh, imaginaria, ¿no? Es una constitución imaginaria la que dan las historias y nos permite definirnos como nación, como individuos, como entidades con porvenir, llamémosle así, ¿no? Entendemos nuestro pasado a partir de las historias y también entendemos qué haríamos en una situación X a partir de las historias que se cuentan, ¿no? Entonces, bueno, no existe literatura escrita para estas alrededor de 7.000 lenguas. Eh, Google en el 2010 trazó la cifra de más o menos cuántos libros se han escrito a lo largo de la historia, ¿no? Y llegó a la cifra que sigue creciendo cada año se han escrito y publicado alrededor de 210 millones de libros, lo cual pues sí va a estar complicado leer, ¿no? Pensando en esto, por cierto, esta cifra en el 2022 debe de estar rondando los 280 millones ya. Eh, bueno, 280 millones menos uno, porque un individuo que ojalá algún día sepa quién fue, se le ocurrió dar de alta en una biblioteca un termómetro de estos que se usan para rellenar pavos en Estados Unidos, para el Día de Acción de Gracias y este tipo de cosas. Él lo registró como si fuera un libro en una biblioteca, ¿no? Espero que no haya sido un error, pero bueno, son 280 millones menos el termómetro para pavos que un genio registró. En fin, en español, ¿cuántas personas hablan español? Un montón, ¿no? Hay 21 países del mundo que tienen al español como lengua oficial, incluso en convivencia con otras lenguas oficiales, pero hay 21 lugares del mundo donde se habla este idioma. E incluso reduciendo esta cifra de 280 millones de libros
a solo los que se hayan escrito en español, de todas maneras es una cantidad estúpida de libros. Es imposible leer esa cantidad de libros, incluso en el escenario que pintaba anteriormente, ¿no? Dedicándose en exclusividad a la tarea de leer. De modo que esta es una labor imposible. ¿Por qué alguien se embarcaría en ella de cualquier manera? Pues, o realmente es el objetivo de aquel que estudia letras, buscar leer la totalidad de las cosas que se hayan escrito en su idioma. Vamos empezando por algo, ¿no? Que es qué se estudia propiamente, ¿no? ¿Qué materias hay en el programa, etcétera? Acá hay diferencias. Hay dos versiones que son las más, llamémosle las más antiguas del estudio de la literatura. Una opción es la que yo estudié, que es la carrera en letras, y normalmente tiene un apellido específico. Que yo sepa, perdón, que yo sepa no existe una carrera propiamente como de letras generales, ¿no? Letras de todo el universo, sino que se especifica el idioma en el que vas a estudiar esa literatura, ¿no? Temo que en mi caso, la carrera que estudié se llama Letras Hispánicas. Existen también en todos los países, con más o menos variantes, distintas posibilidades de estudiar literatura en otros idiomas, aunque no sea tu idioma nativo. En el caso de México, que es donde yo estoy ahora mismo, se puede estudiar sin problemas letras inglesas, letras eslavas, germánicas, etcétera, ¿no? No están disponibles en todos los estados de la República, pero al menos en la Universidad Nacional sí las encuentras, en caso de que te interese, ¿no? La otra opción que existe en el mundo se halla sobre todo en España y en algunos países del sur de América, donde no se le llama letras propiamente a la carrera, se le llama filología. Para mí es un poco complicada la palabra filología, no porque lo sea en sí, digamos que en lo básico quiere decir lo mismo, ¿no? Si alguien te dice que estudió filología hispánica, estudió letras hispánicas, estudió la literatura escrita en español y se formó también en otras cosas asociadas con el estudio de la literatura, pero hay una diferencia entre filología y letras. La filología también es no solamente el estudio en general de la literatura, también es específicamente el estudio del cambio lingüístico que se da en una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, creo que un buen número de personas sabe que existió un idioma hace mucho tiempo en el Imperio Romano que se llamaba latín. Y en ese entonces no nomás se escribía, se hablaba. El latín murió junto con Roma, básicamente, digamos que sí. Perduró ahí muriendo y agonizando algunos años en algunos países europeos y después definitivamente se murió. Es decir, no nació ninguna generación ya hablando latín y hasta la fecha no hay comunidades donde el latín lo enseñen las madres o los padres a sus hijos e hijas. El latín sigue vivo como una lengua escrita. Hay muchísimos textos escritos en latín. Tenemos un montón de frases todavía en todos los idiomas que provienen del latín. Por ejemplo, etcétera. Et caetera es la palabra para decir y lo demás. Es útil para ponerlo al final de una lista de cosas que ya me da flojera decir o seguir enumerando. Pero bueno, palabras como esa existen un montón. ¿Qué es la filología en este sentido? La filología explica cómo se llegó de la palabra et, caetera, que son dos para empezar, a etcétera, con acento en la antepenúltima sílaba, porque es una palabra esdrújula y bla, bla, bla. Todas las reglas propias de la escritura y la pronunciación del español están en juego cuando se trata de evaluar el cambio lingüístico de un momento, que es el latín, al siguiente momento de esa lengua que se va transformando en otro espacio
eh, que sería la península ibérica, donde están Portugal y España, y cómo en distintas partes de esta península ese latín de origen se fue transformando, ¿no? Lo que se conoce como evolución. Y esto tiene reglas que van determinando qué tipo de terminación de palabra en latín deriva en qué letra o letras del idioma de destino, ¿no? Que sería del latín al español. Para mí eso es la filología, pero entiendo que es una minucia, es una pequeñez, ¿no? ¿Qué cosas se estudian entonces en la carrera de letras? Tú puedes estudiar sobre todo historia de la literatura hispánica. Si estamos hablando de letras hispánicas o filología hispánica, vas a estudiar la historia de esa literatura. En ocasiones también se enseña un poco antes del nacimiento de la literatura hispánica, lo cual a mí me parece buena idea. Hay programas de literatura donde no se enseña literatura clásica, no se enseña los autores griegos y latinos. Ya me parece en lo personal un error. Creo que hay mucho que descubrir para mucho gusto en la literatura clásica de los griegos y los romanos. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Hay quien se siente más moderno y ya se va directamente a cuando el español hizo su gran entrada en el mundo por ahí de Alfonso X el Sabio, ¿no? ¿Qué más se estudia? Bueno, entonces estudias allí historia de la literatura en español a partir de estas fechas. Conoces la parte más antigua de lo que ya llamamos español, el español moderno, posterior justo a estas reglas de Alfonso X el Sabio, y eso es en España. Entonces comienza el asunto con literatura medieval, que va convirtiéndose progresivamente en un español más claro. Bueno, más claro entre comillas, pues, porque también posteriormente viene el siglo de oro español y algunos autores son complicados de leer para nosotros, para el estadio actual en el que se encuentra el español en el mundo, ¿no? Pensemos en el Quijote, que casi nadie lee, quiero pensar. Me encantaría estar equivocado, me encantaría que me digan, no, estás completamente idiota, piña. Realmente el Quijote es un libro súper leído, pero no sé por qué tiendo a creer que no. Tal vez algún día haya algún un episodio por acá sobre el Quijote, no sé si sea algo que quieras escuchar. A mí el Quijote es un libro que me encantó y que además estoy seguro, por cierto, que jamás habría leído, ni por error, a menos de que, si no hubiera sido porque me obligaron a leerlo en la carrera. Incluso tuve un seminario específico sobre el Quijote, un semestre entero, donde lo único que se hacía en esa clase era leer el Quijote y estudiarlo y analizarlo y ver sus consecuencias, ¿no? Entre las consecuencias que uno podría llegar a no anticipar sería que estas cuestiones que de pronto se hicieron muy famosas en todo el mundo con la llamada literatura del boom latinoamericano, García Márquez, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, etcétera. Pensemos sobre todo en Julio Cortázar y García Márquez. La manera en la que de pronto Cortázar cuenta sus historias y hace que el narrador se vuelva parte de la historia, pero entre que sí está y no está, y el narrador se vuelve un personaje, y entonces quién es el narrador de la maldita historia, etcétera. Como este tipo de juegos, todos esos están en el Quijote, ¿no? Entonces, este tipo de cuestión, la lectura del Quijote en específico es una lectura súper rica en el contexto de entender el impacto que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Hasta la actualidad. Se siguen escribiendo historias que tienen como base al Quijote, incluso aunque el autor específicamente no lo conozca, nunca haya leído el Quijote. Así de, digamos así de profunda es la influencia que tiene el maldito libro ese, ¿no?
Pero bueno, entonces de allí del siglo de oro te sigues a la literatura de la Nueva España, en el caso de México, y progresivamente en cada país te estudiarás cuáles son las diferencias, ¿no? Pero de todas maneras hay libros grandotes, hay libros profundos y robustos que se deben de conocer, aunque no sean del país en el que estás tú. Por ejemplo, este librito del Inca Garcilaso de la Vega. Me imagino que en Sudamérica y en España también se debe de leer a Sor Juana. Es algo que no sé de cierto, pero lo supongo, como dice el poema este de Sabines. No lo sé de cierto, pero supongo que a Sor Juana se le lee en todos lados. Realmente es una poeta extraordinaria. Eh, y bueno, de allí te saltas al siglo XVIII, XIX, XX y ahora al XXI. Que dudo que alguien llegue, alguna carrera pues, de literatura llegue hasta el siglo XXI. Pero bueno, se puede soñar. En fin, ¿qué más se estudia además de historia de la literatura? Se estudia algunas técnicas para hacer análisis literario, que básicamente quiere decir aprender a leer mejor. Qué tipo de cosas tiene sí o sí una historia. Por ejemplo, si piensas en un relato, existen 4 elementos sin los cuales no puede existir un relato. Tal vez te puedes tomar un tiempo, puedes hacer una pausa en esta grabación y tratar de adivinar cuáles son esos 4 elementos. Em, Tal vez te hayas imaginado que la trama es esencial, o alguna otra cosa, ¿no? Algún elemento, un final deslumbrante, un inicio súper cabrón, no sé. Pero los 4 elementos básicos para una historia, lo que sí o sí debe de tener un relato o una novela o lo que sea una historia, pues que se cuente, es un narrador, espacio, tiempo y personajes. Es así de sencillo. Ya lo que le suceda a estos y los cambios de estado que se sufran, eso ya es como lo que continúa, ¿no? Pero para describir cualquier obra que pertenezca a la narración como género, estas 4 cosas es bueno saber que existen y que a fuerzas van a existir en todos los relatos, ¿no? Y esto lo describe un área de estudio de la literatura que se conoce como teoría literaria. Y allí la literatura da un brinco hacia muchas otras disciplinas. Pero bueno, ahorita platicamos de eso un poco más. Otra área que se estudia en la carrera de filología o letras es la de la lingüística, que básicamente, digamos que lo que se entiende por lingüística, la gran mayoría de las personas lo van a conocer como gramática, ¿no? Estas reglas para escribir, cómo es que se escribe correctamente, etcétera, ¿no? No es exactamente eso la lingüística, pero sí tiene algo que ver y ayuda bastante conocer la lingüística, sobre todo para escribir. No para escribir de manera creativa, sino para escribir como un oficio, ¿no? Esta diferencia que no recuerdo quién hizo, y tal vez nadie hizo y yo me la estoy inventando ahora mismo, pues, pero para mí es diferente un escritor que un escribiente, llamémosle así, ¿no? Eh, un escritor es una persona que tiene digamos, ganas y necesidad incluso de crear un mundo, ¿no?, diferente al suyo. De que los personajes tengan una voz particular, tengan objetivos particulares, tengan problemas específicos que se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Puede ser incluso no una historia, puede ser un poema, puede ser un ensayo donde se reflexione sobre una idea en particular, puede ser una obra de teatro imaginada, puede ser muchas cosas, ¿no? Eso es un escritor, una persona eminentemente creativa, un artista. Un escribiente es una persona a quien si tú le das un texto, te lo regresa completamente al 100, en el sentido de cualquier falta de ortografía, cualquier error sintáctico, cualquier bronca con puntuación, cacofonía, lo que tú quieras, es un profesional del oficio de escribir, ¿no?
Pero bueno, algo así también se aprende en la carrera de letras, ¿no? Y acaba siendo una habilidad bastante útil porque pues en el mundo de hoy, no sé si lo hayan notado o incluso ustedes mismos lo vivan en lo personal, no es sencillo escribir, de modo que siempre viene bien saber que al menos en ese ámbito hay trabajo. No es un trabajo que te va a volver Jeff Bezos o Bill Gates o un compa así, pero sí te puede dar para vivir tranquilamente y con mucha felicidad. Finalmente, hay un área que me gustaría llamar, para ahí agrupar todas las otras cosas que se estudian en letras, a la que voy a llamar literatura aplicada. Es posible que haya alguien escuchándome que tenga ganas de que se pueda meter un puño por el cable del internet para que me llegue al hocico. Pero bueno, así le vamos a llamar. Literatura aplicada. ¿Qué quiero decir con eso? Significa aplicar muchas de estas cuestiones de las que hablé antes o cuestiones asociadas. Por ejemplo, el libro como un objeto es algo que técnicamente no se estudia, a menos de que estudies o tengas una materia en la carrera llamada diseño editorial o cuestiones de manejo editorial en general, ¿no? De modo que aprendes a ser diseñador aunque sea de libros, ¿no? Y conoces lo básico del diseño editorial. Puedo decir de primera mano que en más de una ocasión he tenido trabajos de diseño que realmente le deberían haber llegado a un diseñador, pero por X, Y o Z yo sé hacer ese trabajo y yo he tenido esa chamba. Entonces, los diseñadores no me dejarán mentir, tampoco es que estas cosas dejen mucho dinero, pero el hecho es que es dinero. Entonces, de estos poquitos se va haciendo lo básico, ¿no? Lo indispensable. Entonces, el diseño editorial o la cuestión editorial en general es un ámbito de la literatura aplicada o de esta carrera, una salida profesional. Otra es el periodismo, aunque para el periodismo realmente hay una carrera y una profesión diferenciada del estudio de la literatura, ¿no? Pero bueno, hay mucho, históricamente hablando, que la literatura le debe al periodismo y viceversa, sobre todo en el siglo XIX. Si quieren leer a alguien como para ver qué tan evidente puede ser esta relación, en español a mí me parece sensacional un español que se llamaba Larra, Mariano, no me acuerdo qué de Larra, pero Larra era súper bueno. Tenía grandes notas en distintos periódicos y era bastante crítico de muchas situaciones de su tiempo, ¿no? Igual que Feijó. Pero bueno, fin del paréntesis. Esto obviamente, este periodismo incluye lo digital, ¿no? Por otro lado, también existen disciplinas asociadas al emprendimiento. Y esto puede sorprender, pero hay carreras, hay, digamos, universidades que ofrecen un programa de letras que está orientado hacia la práctica profesional específica del letrado, ¿no? O del letroso. A mí me gusta más letroso que letrado, pero bueno, cada quien, ¿no? Suena como a lepra, pero con letras, ¿no? Entonces, bueno, el letroso puede llegar a ser un emprendedor, ya sea en el ámbito editorial, en distintas cuestiones, pero incluso puede entrar en agencias de publicidad, cuestión que es más reciente, ¿no? De unos, ¿qué será? 10, 15 años para acá, tal vez incluso más tiempo, pero ahora es mucho más evidente que los llamados creativos de las agencias de publicidad son escritores y uno puede insertarse allí sin mucha dificultad, ¿no? Siendo suficientemente hábil y explotando esto que decíamos antes, ¿no? La habilidad principal del licenciado en letras o en filología, que es la de aprender a leer el mundo, la de aprender y entender que la lectura es una actividad, que es un proceso activo sobre el mundo, no solamente sobre libros. Y finalmente, esta literatura aplicada, como le he llamado, tiene muchas disciplinas que son cómplices de las letras, ¿no?
Hay muchas disciplinas, también de las humanidades y de las ciencias sociales, que están asociadas a la literatura. Son súper útiles a la hora de intentar leer el mundo, ¿no? Por ejemplo, las más afines, en mi opinión, serían la filosofía, evidentemente. En algún punto incluso la carrera se llamaba filosofía y letras. Ya son dos áreas diferenciadas, aunque realmente hay mucha, mucha afinidad entre ambas. Aquello, por ejemplo, breve digresión, aquello que denominaba hace rato teoría literaria, técnicamente eso es pura filosofía, y quienes la emiten, prácticamente todos en su totalidad, son filósofos. Entonces, bueno, la historia es una gran disciplina afín a la literatura, te ayuda a entender procesos, ¿no? Como los que mencioné hace rato, pues. Y también la sociología, creo yo. No son los únicos. Por ejemplo, el derecho, pensando otra vez en el siglo XIX, y esto no es específico ni de México ni de España, esto es general en la historia, digamos, de la humanidad. En el siglo XIX, el derecho era una rama no de la literatura, pues era una disciplina completamente separada de las letras, pero un gran número de escritores del siglo XIX eran médicos o abogados. De modo que hay también una deuda histórica allí en el desarrollo de la literatura con los abogados del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, de manera general, esto es lo que se estudia en letras, ¿no? Para ir terminando un poco la conversación de hoy, esto es lo que se estudia en letras. No es un proceso específicamente sencillo, ¿no? La lectura y la escritura se van ajustando con el tiempo, conforme uno va estudiando esta carrera, pero es mi opinión, o sea, siendo un egresado de la carrera, pues te comparto que en mi opinión, ser un egresado de letras a mí me ha dado en lo particular una ventaja que yo nunca sospeché cuando estudié la carrera o cuando iba a empezarla a estudiar. Me ha dado una ventaja por encima de otras personas y de otras profesiones, ¿no? Tanto como uno quiera, digamos, expandir qué tanto puede llegar a trabajar en distintos ámbitos. Hay un ámbito en específico en cuanto a lo laboral que no mencioné acá, pero hay que decirlo, es probablemente el más común y el más socorrido por todos los egresados de letras. Yo no soy una excepción, que es la docencia, ser profesor. Y bueno, la docencia no es algo que esté vinculado a la literatura, ni a la historia, ni a la filosofía, ni a la sociología. Y sin embargo son carreras en las que los egresados acabamos yendo a ser profesores, ¿no? Al menos en México es relativamente sencillo ser un profesor. Nada más necesitas el título universitario y se acabó. Ya está, te contratan, ¿no? Por 5 pesos, pero te contratan. Eh, la docencia es un tema aparte, ¿no? Es una cuestión de vocación, no es algo que yo diría que está destinado a todos los egresados de literatura o de filología. No todos se hallan, y no todos son realmente valiosos en ese ámbito, ¿no? Ahora sí que de mi parte haría una petición a los egresados que no sientan esta especie de llamado o vocación hacia la docencia para que ni siquiera lo intenten, ¿no? Pero bueno, cada quien, tú dale, cálale, haz lo que creas que sea necesario. Pero finalmente lo sacaba a colación porque en algún punto de mi vida, incluso la literatura, en su dimensión de ayudarme a expresarme mejor de manera verbal o incluso por escrito también, me llevaron a ser de profesor hasta director de una preparatoria, ¿no? Y era notorio que era diferente mi rol cuando estaba a la par de otros directores de preparatorias,
porque realmente nadie había estudiado letras, ¿verdad? No es como una salida profesional ahí que va a aparecer en el programa de letras, ¿no? Que cuando salgas de acá vas a ser director de una escuela, pero es posible, es posible. Habría que aprender un poco de administración y como en todo hay que aprender un poco de cada cosa, ¿no? Pero pienso yo que a mí me dio un algo particular el haber estudiado letras por encima de otros compañeros que no. En fin, si, si consideras que esta actividad te gusta, te invito por favor a que participes. Hay un formulario asociado a este podcast, ¿no? Donde sea que lo estés viendo o escuchando. Viendo solamente lo vas a ver en un lugar, que es en YouTube, en mi canal en YouTube. Pero si lo estás escuchando en algún otro lugar, hay un formulario ahí en la descripción donde recibo cuestionamientos, dudas, preguntas, no sé, cosas que tú creas que yo pueda ayudarte a responder o a entender. Y si no soy capaz de hacerlo, pues bueno, te lo diré con claridad al inicio de otra transmisión, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que esto sale todos los jueves, cada semana. Aparece un nuevo episodio de La Digresión. Y bueno, nuevamente agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Agradezco mucho su paciencia y espero que haya sido un episodio nutritivo para ti. Chao. Chido, bye.